Bienvenidos a este espacio llamado R+. Mi nombre es Roberto García y hoy me complace y de verdad que me da muchísimo gusto, poder compartir esta entrevista que tuve con el maestro Natanael Espinosa. Él es director artístico y fundador de la Orquesta Filarmónica del Desierto Coahuila de Zaragoza. Vamos a estar platicando justamente de varias aristas pues que están en torno a todo este trabajo musical que quizá como públicos y como medio nos hemos alejado un poco de la música académica, de la música de concierto. Una de las cosas que me parece interesante que se platicaron en esta charla es justamente esta idea de deconstruir la idea pues de lo que es la música de concierto, entenderla desde otros puntos, pero también entenderla desde los puntos fuertes. El fin de toda música y de todo arte es producir un sentimiento, producir algo en el escucha. La música clásica siempre lo ha hecho, pero bueno, estaremos platicando justamente de todo el trabajo que ha realizado el maestro Natanael, pues en torno al desarrollo pues de una orquesta, de una industria y de una música que puede ser completamente disfrutable a cualquier nivel pues. Pero bueno, antes de dejarlos con esa entrevista, permítanme invitarles a que si tienen un proyecto musical y quieren platicar de él en este espacio, bueno, solo tienen que mandar un correo electrónico a rmas.contacto@gmail.com y estaremos respondiendo de vuelta. Ténganos un poquito de paciencia, últimamente hemos estado un poco saturados, pero tengan la seguridad de que revisamos, escuchamos todos los proyectos y en medida de lo posible, si así lo desean, coordinar una entrevista para publicarla en este espacio. Dicho esto, ahora sí los dejo con el maestro Natanael Espinosa y ahora regreso a despedirme. Bien, pues ya estamos enlazados a Saltillo para platicar con el maestro Natanael Espinosa. Él es director artístico y fundador de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila de Zaragoza. Y bueno, permítanme darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Natanael? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo estoy súper feliz de poder estar aquí contigo platicando y bueno, pues a la super orden, encantado. Nosotros estamos muy contentos de poder entablar esta conversación, además de que por nuestra parte virar un poco hacia otros lados de la música. La verdad es que nos hemos enfocado mucho quizá a géneros más populares, pero ahora nos gusta también adentrarnos en otros géneros, en otras escenas o en otras formas de disfrutar la música. Estoy hablando de la música clásica, la música de concierto y la oportunidad de poder platicar contigo sobre ello. Ahora que estaba revisando un poco pues la información sobre la Orquesta Filarmónica del Desierto, veía que es una orquesta bastante activa, bastante viva, y me preguntaba, y ahora te pregunto, ¿cuáles son los retos de mantener una orquesta en un contexto pues hasta sociopolítico como es el de este país? Bueno, en México es un reto el tema de la promoción de la cultura, porque como tú bien lo acabas, creo que lo tienes súper clara la idea. Es un reto que también se vincula, como es muy transversal, puede ser como muy desde el aspecto de la promoción de la cultura como tal, pero también trastoca temas políticos, porque las orquestas en el país por lo regular están subsidiadas por los gobiernos estatales o el federal. Así que también, digamos que luego recae en ciertos ámbitos de la política cultural nacional. Y también, en el caso de la Filarmónica del Desierto, tiene una actividad donde también le da cabida, y por eso el título de Filarmónica, porque le da cabida a la iniciativa privada de la sociedad civil de que participe de diversas maneras, ¿no? Y bueno, ¿cómo es es un reto? Y la pregunta me parece súper interesante. ¿Cómo mantener vivo un proyecto de este tipo cuando tiene tantas facetas y tantas caras, ¿no? Y yo precisamente creo que eso es lo que nutre un proyecto como este, de tener, digamos que, tantas retroalimentaciones y tantos públicos a los cuales llegar, tantas fuentes que alimentar, y me parece que eso es el reto primordial de ser una orquesta tan activa.
Oye, también pensaba en cómo de repente, o no de repente, quizás es muy claro, pues, pero de repente también las orquestas o la música de concierto, la música clásica se enfrenta a ciertos estereotipos que también los medios no nos hemos dado la tarea de derribarlos, ¿no? Creo que seguimos pensando que la música clásica podría ser para un estatus, para un nivel de educativo. Sin embargo, vemos las plazas públicas y la gente disfruta de esta música de forma como si fuera un concierto de música popular. Platícanos un poco de esta relación con los públicos y cómo ir ampliándolos también. Es precisamente esa la tarea que yo he venido explorando desde que fundé esta orquesta y ha sido precisamente esa bandera de tratar de desetiquetar esto que por años se ha ido arraigando. Yo no sé si en otras partes del mundo, pero sí en América Latina, que la música académica, la música clásica es para un cierto sector, o intelectual, o económico, o cultural, o llamémosle, hay N cantidad de etiquetas que tiene la música clásica, que pobrecita, ¿no? Porque pues, realmente se las pusimos nosotros, se las pusimos, se las puso la gente al querer o pretender, pienso yo, que con el paso del tiempo, querer pretender hacerlo como muy selectivo. Y bien, la música académica, yo sí creo que necesita de un cierto lobby, por así decirlo, de una especie de introducción para poderla disfrutar un poco más. Es decir, tener un poco de información antes de abordar una obra o abordar un concierto sería lo óptimo. Sin embargo, bien lo acabas de mencionar. Luego presentamos proyectos o conciertos en una plaza pública o en el evento, en el recinto de la sede de la orquesta, y la gente que jamás en su vida ha escuchado un concierto de música clásica, llamémoslo así, luego pareciera que lo disfruta a plenitud, porque la música es arte y el arte es para todos, y el arte es como decir, a mí me gusta comparar la música con la gastronomía. No el hecho de que no hayas probado un platillo de algún chef súper reconocido, quiere decir que no lo vas a disfrutar. Si obtienes un poquito más de información de los ingredientes, de cómo se elaboró, que si las verduras son del huerto casero de la persona, que si el vino con el que se va a degustar es nacional y además tiene este tipo de cualidades, me parece que el disfrute es mayor. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de un extraordinario platillo sin conocerlo. Me parece que con la música sucede igual. Si nosotros nos damos a la tarea de hacer una mínima, eh, eh, no digo análisis, simplemente búsqueda de qué es lo que vamos a escuchar la noche del concierto, que si es Beethoven, que si es Bach, que si es Tchaikovsky, de la obra, escucharla cuando menos una vez, la experiencia resulta ser redonda en la sala de conciertos o en la plaza donde se vaya a tocar. Y esto es simple y sencillamente porque tenemos un poquito más de información. Y al recibir esa información, pues, pareciera como si, como tú dices, como si es algo de todos los días, como si es algo nuestro. Pero esa ha sido nuestra labor, Roberto, de tratar de quitarle esa etiqueta que nada ayuda este, a la música académica. La música y el arte nos pertenece a todos y creo que si navegamos con esa bandera, pues vamos a lograr contagiar y hacer que nuestro público cada vez sea mayor. Claro. Oye, justo recordaba ahora otra charla con otro maestro, otro director de acá de la Ciudad de México, y en el recinto en el que él usualmente tocaba, bueno, se presentaba, decía que cuando ponía los clásicos era un lleno rotundo en esa sala. Cuando intentaba irse a algo más contemporáneo, presentar algo más nuevo, era difícil que la gente se acercara. Platícanos un poco de estos retos, pues que justo también tiene que ver con el estereotipo de la música clásica, en el que sí se puede disfrutar de los clásicos, pero también de algo más contemporáneo, ¿no? Mira, yo creo que hoy en día estamos en en una era donde la comunicación visual es un punto de inflexión. Es decir,
cómo presentamos o cómo le presentamos a nuestro potencial público esto que les vamos a presentar, que les vamos a interpretar. ¿Cómo lo presentamos? Mira, yo tengo como dos imágenes o como un parteaguas en la historia de la promoción cultural en México y, y es cuando yo era estudiante, este, allá por el año 2000. Yo recuerdo que las orquestas en México y en mayor parte del mundo, cuando presentaban una obra, vamos a hablar de un Beethoven, cuando presentaban una sinfonía de Beethoven, la relacionaban por lo general con es decir, el cartel, o era la pura información tal cual, o sea, la Orquesta Filarmónica del Desierto presenta la Quinta Sinfonía de Beethoven, con el concierto para violín de Tchaikovsky, y venía quién la interpretaba, cuál era el solista, quién era el director, la hora del concierto, y tan tan se acabó. También había otra forma de promover los conciertos y era con una pintura. De repente eran las mismas letras, la misma tipografía, siempre como muy, ya sabes, muy barroco el asunto, muy garigoleado, con cierto aire como, ya sabes, como muy elegante, eh, y lo relacionaban con una pintura de Dalí, de Van Gogh, de los grandes, ¿no? De los grandes clásicos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía y sucede? Porque hay orquestas que lo siguen representando de esa manera, que la gente no relacionaba, o los que no relacionaban la obra, no conocían el autor, no conocían a la orquesta, no conocían al solista y no conocían la obra, o la pintura con la que se estaba anunciando la obra, pues simple y sencillamente les parecía totalmente ajeno. Habrá quien por curiosidad quisiera eventualmente como, ¿sabes qué? A ver, déjame ver de qué se trata. El curioso, que pues yo creo que no son tantos cuando se trata de una obra clásica, ¿no? Eh, y esto fue como, yo recuerdo que desde, desde, desde siempre, yo como estudiante que iba a los conciertos, pues yo iba porque porque a mí siempre me ha gustado la música académica, porque en mi casa hubo esa influencia y tuve el acceso a los grandes clásicos, ¿no? Pero ¿qué hay de la gente que no? ¿Qué hay de la gente que no tenía idea ni quién era Tchaikovsky, que no tenía idea qué significa sinfonía o cuál es la diferencia entre sinfonía y concierto, y si iban a presentar una sinfonía y si iba a presentar una obertura de una ópera y no tenías ni idea, pues simple y sencillamente no, o no iban, o los curiosos, repito, pues se aventaban e iban, ¿no? Después de esto viene como un parteaguas y la música académica se comienza a promover de una manera diferente. Es decir, cuando nosotros comenzamos a promover nuestros conciertos, quitamos todo estereotipo que había de un tiempo hacia el periodo donde lo estamos nosotros haciendo los conciertos, ¿no? Y entonces representábamos visualmente lo que queríamos eh, promover, ¿no? Entonces ya no relacionábamos, ya digamos que la comunicación visual que nosotros teníamos con nuestro producto, porque al final del día es un producto cultural, pero es un producto, entonces lo que hacíamos con esto era aterrizarlo lo más posible, ponerle una tipografía moderna, tratar de que la gente se sintiera identificada con lo que estaba viendo, con los colores, con la foto, con lo que estaba siendo representada la obra, y que lo último, que con lo que no se sintiera identificado, fuera lo de menos. Si no sabía que era Beethoven, si no sabía que era una sinfonía, si no sabía que era un concierto, de cualquier manera había otros 30 elementos con los cuales sí se sentía identificado. Este, ya sea la fotografía del violinista o del director o de algo como que le llamara la atención, algún efecto visual muy interesante, muy moderno, muy llamativo, muy contemporáneo. Y entonces de esa forma fuimos nosotros creciendo nuestro público y rompiendo esos estereotipos. Aquí viene la palabra disruptivo, ¿no? Siendo disruptivos. A mí me parece que no tiene que ver, Roberto, volviendo a tu pregunta, ya hice así como una vuelta periférica, pero volviendo a la pregunta es,
cómo promover la música, me parece que no tiene que ver con la obra per se, no tiene que ver con que si es un Beethoven o si es un autor contemporáneo. Me parece que es cómo promovemos el proyecto como tal. Y así, enamorando el ojo de nuestro potencial público, les podemos vender lo que sea. Les podemos vender Tchaikovsky, les podemos vender Beethoven, les podemos vender el estreno de una obra mundial, pero es cómo vamos a vender, cómo vamos a presentar, cómo vamos a proyectar esto que queremos enseñar a nuestro público. Entonces me parece que tiene más que ver con la mercadotecnia que hay detrás del proyecto que con la obra como tal. Claro, una de las cosas que me parece muy interesante de la Filarmónica del Desierto y de tu trabajo como director tiene que ver con esta idea de que la música académica también dialoga de forma muy fluida con la música popular o con la música tradicional. Estos proyectos que has hecho con música de Coldplay, con Kalimba, con Eli Guerra, con Mariachi también, habla también de una forma de entender la música muy libre también, ¿no? Así es. Me parece que has tocado un punto muy sensible porque ahí es donde cuando sumamos nos da la ecuación perfecta. Es decir, eh, aquí se cumple pues la teoría pues que la música pues es música y es por eso que no debe tener estereotipos porque un do dicho de esta manera pues de alguna suerte suena igual con Beethoven que con Eli Guerra, o debe de sonar igual y con la misma intención y con la misma profundidad. Me parece que es aquí donde podemos entonces todos estar de acuerdo con que la música se puede escribir cualquier sea el género y entonces ser interpretada por una agrupación de esta naturaleza. Y ahí es donde, pues, repito, nos damos cuenta pues que la música rompe cualquier tipo de estereotipo. Oye, como director, te enfrentas pues a estos diálogos de la misma forma que te podrías enfrentar a una obra clásica, o sea, lo que voy es cómo es el trabajo del director cuando tienes que dialogar la música con la tradición, por ejemplo. Bueno, tiene sus retos, son muy distintos, porque el lenguaje incluso musical es muy distinto, aunque vaya, la partitura, tú ves un score, una partitura de director de una obra clásica y de una obra como con un crossover de estos grupos pop, y pareciera ser la misma. Para alguien que no sabe leer música, va a pensar que es exactamente lo mismo, pero los retos creo yo que tienen que ver más con el ensamble, con el ensamble entre el artista y la orquesta, entre el mariachi y la orquesta, y ahí pues el punto clave o la pieza clave precisamente es el director. Entonces, para mí es en una obra, digamos, académica, el reto es poner a 70 personas a mi orquesta en una sintonía para poder fluir. Y ahora, en un proyecto de esta magnitud, en un ballet, por ejemplo, en una ópera o en un evento crossover como un grupo pop, el reto, bueno, se convierte en algo distinto porque hay que mezclar estos lenguajes contemporáneos y la idea que trae el artista y la idea que trae el mariachi con la música que estamos leyendo para que tenga un resultado increíble, ¿no? Claro. Oye, pues esta charla está bastante buena, pero nos está ganando un poquito el tiempo y la verdad es que no me quisiera despedir sin saber qué planes tiene la Orquesta Filarmónica del Desierto, pues al menos para esta segunda mitad del 2022. Bueno, para esta segunda serie, tenemos por ahí algunos retos muy importantes. Por ejemplo, en el 2020 fue un año Beethoven, se estaban celebrando el 250 aniversario de su nacimiento y pues fue un año donde las orquestas programamos muchísimo Beethoven, ¿no? Ese año nosotros cumplíamos apenas nuestro quinto aniversario y entonces íbamos a hacer varias obras de Beethoven, nos cayó la pandemia y se nos quedaron algunas cosas ahí sobre la agenda. Pero sin duda, uno de los estelares que teníamos ese año de pandemia era la novena sinfonía de Beethoven. Y bueno, este año la retomamos y la vamos a lanzar en noviembre con bombo y platillo porque queremos que sea un evento magno donde tendremos, pues yo creo que a más de 120 artistas en escena, como para que sea así como algo choncho, ¿no? Este mes estamos por iniciar una pequeña gira con el gran tenor Plácido Domingo en la ciudad de Monterrey y también en Ciudad de México.
Vamos a tener la posibilidad de interpretar junto con Mijares el concierto sinfónico que él tiene también aquí en Saltillo. Y bueno, un proyecto que todavía está en pláticas, pero que es probable que se dé, es una gira nacional con esta soprano también súper famosa que es Sarah Brightman. Así que bueno, estaremos haciendo, como lo has podido constatar por ahí, mucha música académica, pero también mucha música pop y mucho crossover, como le llamamos, con grandes artistas. Y bueno, esto es lo que tenemos por ahora en la agenda. Genial. ¿Y dónde podemos estar al pendiente de todas las noticias que tengan? En nuestras redes sociales aparecemos como Filarmónica del Desierto o también en mi red personal como Natanael Espinosa R. Oye, pues de verdad ha sido un placer platicar contigo, Natanael. Ojalá sea la primera de otras varias entrevistas y charlas que tengamos en este espacio. Pero algo que gustes agregar que haya faltado traer a esta charla. Hombre, yo te agradezco muchísimo el espacio y claro, ojalá que sea la primera de muchas, que podamos tener alguna colaboración como para poder seguir nutriendo a tu espacio de algo distinto, como bien lo mencionaste en un principio, ¿no? Yo estoy súper abierto y feliz además de colaborar y de que podamos charlar cuando así ustedes lo decidan. Pues muchísimas gracias, Natanael. Este espacio está a la orden para más estrenos y noticias que tengan. De verdad, muchísimas gracias. A la orden, gracias a ustedes. Agradezco nuevamente a Natanael Espinosa, al maestro Natanael Espinosa. Creo que fui un igualado durante toda la entrevista, me disculpo. Pero creo que también un poco derribar también esas fronteras que a veces se dan entre la música académica y la música popular y los públicos y los medios también ayudan pues a que haya una familiaridad con esta música, por supuesto, entendiendo que cualquier expresión artística te tiene que producir algo, un sentimiento, a veces placer, a veces no. Pero eso, ¿no? Lo importante a veces, claro, son las formas, cómo se hace y demás, pero a veces también pueden ser un poco, se pueden hacer a un lado un poco en pro, pues, del desarrollo de la música y del arte y de la producción artística en cualquier nivel y desde cualquier trinchera. Bueno, también quiero agradecer a mi buen amigo Diego Gines, un músico con formación en guitarra clásica, es maestro de música también, que me ayudó pues a entender un poco más todo el movimiento, toda la industria pues de la música de concierto. También me ayudó un poco para la realización de las preguntas de esta entrevista. De verdad que es interesante pues poder acercarnos a esas industrias, a esos otros movimientos musicales o culturales que quizá hemos estado un poco alejados. El buen Diego es un buen ejemplo de cómo se puede hacer una carrera cohesiva a partir de una formación clásica y después virar un poco hacia el blues, el rock, en fin, hay un par de entrevistas que tuvimos con él también en este podcast, pueden revisarlas. Y bueno, pues ya de paso, invitarles a que revisen el podcast que Diego y su servidor tenemos, en el que exploramos y analizamos un poco algunas canciones que nos parecen interesantes para el desarrollo de la música popular. Es un podcast que se llama Ad Libitum. El buen Diego hace este análisis sesudo de la estructura y de los elementos que le parecen interesantes y hay que resaltar de ciertas canciones. Hasta la fecha tenemos un par de episodios. Ya platicamos sobre Last Night de The Strokes. También platicamos de Black Men in a White World del gran Michael Kiwanuka. Así que bueno, de verdad que los invito a checar este otro podcast que hacemos, que nos divierte mucho hacer el buen Diego y su servidor. Pero bueno, justamente el agradecimiento pues sí, para no quedar tan neófito como realmente lo soy frente al maestro Natanael Espinosa. Creo que se notó que soy un completo ignorante de la música de concierto, de la música academia, pero lo interesante es justamente, como le decía hace un momento, pues ir derribando estas fronteras, acercarnos, sentir la música desde cualquier lugar. Pero bueno,
Dicho esto, quiero agradecer por supuesto que hayan escuchado este episodio, además de invitarles a que estén al pendiente de nuestras siguientes entrevistas y por supuesto revisar nuestro catálogo en las plataformas en las que publicamos este podcast, ya saben, desde Spotify hasta iHeartRadio, pasando por Apple Podcast, Amazon Music, en fin, varias otras plataformas en las que estamos publicando. Bueno, suscríbanse a ellas y estén al pendiente de este espacio. Pues muchísimas gracias. Ahora sí me despido y hasta pronto.